ha sido reconocida mundialmente como vanguardia en la adaptación y mitigación del cambio climático. Recuperamos los espacios del agua y compartimos la vida con el medio natural en lugar de depredarlo. Al proteger la vida en todas sus formas, también podemos decir con orgullo, ¡cumplimos! Bueno, entramos al segundo eje, más corto, que fue la promesa electoral de adaptar y mitigar la ciudad al cambio climático. Hace 4 años decir cambio climático, qué locura. Los hippies ambientalistas. Hace una semana se reunieron 195 presidentes del mundo. Nunca en la historia había sucedido para analizar el principal problema de la humanidad, el cambio climático. Y a veces yo me pregunto, si 195 presidentes se reunieron de todos los lugares del mundo, de todos los continentes, durante semanas con sus funcionarios, miles, a analizar el problema, ¿cómo es que el Consejo de Bogotá, ante la propuesta que hicimos de adaptar la ciudad al cambio climático, lo discutió en 2 horas y lo rechazó? La sinrazón, un mundo político que no entiende cuál es el problema fundamental de la humanidad. Como la concejal María Victoria Vargas, liberal, y el que consideramos progresista concejal Juan Carlos Flores, y el nieto de Turbay, y Palacios, y Parada, y los concejales del cartel, todos juntos, en 2 horas dijeron, no discutimos eso es una improvisación. El nieto de Turbay dijo, ¿y quién dijo que existe el cambio climático? Y se leyó la ponencia de Camacol, el gremio de los constructores, que decía cómo se les ocurre adaptar el territorio al cambio climático. Y se llevaron al ministro de Vivienda, Henao, que fue allá al consejo y reunió a los concejales y les dijo, de Cambio Radical, y les dijo, y otros, no voten. Y cómo Camacol y el ministro de Vivienda y sus abogados fueron a decirle al Consejo de Estado, hundan el plan de ordenamiento territorial que adapta a Bogotá al cambio climático. Y cómo la magistrada Elizabeth García, hermana del que fue alcalde de Zipaquirá cuando me cogieron preso, suspendió por medida cautelar el primer plan de América que ordenaba el territorio de cara a adaptarnos al cambio climático. Es un tema para escribir un libro, para repetirlo y analizarlo. La medida cautelar es para impedir que se cometa un grave daño. Y se lo aplicaron al plan que adaptaba la ciudad al cambio climático. ¿Quién produjo el daño? ¿El POT suspendido o la magistrada que lo suspendió? ¿Quién produjo el daño? El alcalde que presentó un plan pionero. Quizás fuimos demasiado pioneros al pronunciar una palabra que hace 2 años era esotérica, cambio climático. Ese debe ser un loco improvisador, comunista, castrochavista. Algo así. Ese quiere es que los constructores no hagan negocios, porque no le gusta la propiedad privada, cosas de esas. Y en 2 horas, o en un acto de medida cautelar, o en un lobby del ministro de Vivienda, dañaron un instrumento fundamental para defender la vida en el territorio de Bogotá. Aún a pesar de eso, nosotros hemos construido instrumentos, etcétera, que nos permitan adaptar esta ciudad al cambio climático. Y permítame volverlo a repetir, el cambio climático no lo produce Dios.
El cambio climático no es producto de un azar de la naturaleza. Como dice nuestra prensa, el desastre natural, no señores, no es natural. Se cae una montaña por la fuerza de una quebrada y mata 50 familias y dicen desastre natural. No, esa es una imprevisión del Estado. Y los muertos son muertos por culpa del Estado. Porque es previsible lo que está pasando. Los improvisadores no somos nosotros. Al contrario, cuando presentamos por primera vez en Colombia un plan para adaptar un territorio y su población al cambio climático, lo que estábamos era anunciando los problemas dramáticos que va a vivir una humanidad si no sabe controlar su propio consumo y sus formas de producción. Porque el cambio climático lo producimos nosotros. Los huracanes, las sequías, las inundaciones cada vez mayores se producen por lo que nosotros consumimos y producimos. Y alguien dirá, ¿por qué? Porque el cambio climático dramático que vive en estos momentos y cada vez será peor el planeta, se debe a un calentamiento de la temperatura promedio comparado con la época preindustrial de la humanidad. Ha aumentado 1 grado, uno solo, desde ese entonces a la fecha. Los científicos empezaron a explorar por qué ha aumentado 1 grado el promedio de temperatura en el mundo. Y descubrieron la causa. Porque se acumulan en la atmósfera los gases efecto invernadero. ¿Y cuáles son? El dióxido de carbono, el metano y otros. ¿Quién los produce? Nuestro consumo, nuestra producción. Cada vez que prendemos un carro, motor de combustión, el petróleo, la gasolina, el diésel que salen del petróleo, el gas natural, doctor Roa y Riaño, que es el presidente de la EB y de la TGI, que transporta el gas natural, el petróleo y el carbón, eran organismos vivos, murieron hace millones de años, se fosilizaron y nosotros lo usamos como la principal fuente de energía. La sociedad moderna, capitalista y de mercado usa los seres vivos de hace millones de años como su fuente de energía ya muertos. Desde la época preindustrial 1 grado, pero se disparó en las últimas 3 décadas. La globalización, la palanca del capital financiero moviéndose a la velocidad de la luz por el planeta. Eso que llaman la globalización produjo un mayor consumo de carbón, de petróleo, de gas natural para mover los consumos de las clases medias y altas del mundo. Y todo eso va como gases a la atmósfera y va provocando que la temperatura va subiendo. Si sube a 3 grados centígrados, nuestros nietos morirán. Oigan eso. No los nietos de los ricos, no los nietos de los pobres, los nietos de la humanidad actual. Decía una señora, esta generación, que quiso hacer una revolución, que después vio derrumbar el muro de Berlín, que se ha convertido en la que más consume de la historia de la humanidad, no va a dejar nada. Si la temperatura aumenta a 2 grados centígrados, tendremos problemas, millones de desplazados climáticos, ya hay 40. Si la temperatura sube a 1.5 promedio, podremos mitigar.